El temario para el día de hoy va a ser el método de valor de transacción, que es el principalmente utilizado por todos ustedes. Un 90-95% de las operaciones están basadas en este método de valoración. Vamos a ver también cómo se determina la base gravable. Los conceptos incrementables, aunque ha sido tema de los últimos cursos, porque va pues intrínsecamente relacionado con el método de valoración. Vamos a ver este tema que sí se ha visto poco, se vio el 15 de julio del 2020 y vamos a retomar lo que son otros métodos de valoración, muy poco manejado y conocido por algunos. Entonces es muy importante saber que existen otros métodos de valoración diferentes al valor de transacción. Luego el tema de vinculación entre empresas, que también es poco manejado, solamente las empresas que son filiales lo están acostumbrados a manejarlo, y es importante que conozcan los pequeños bemoles que tiene esta vinculación, que también afecta, por supuesto, el valor de transacción y otros métodos de valoración. Y finalmente, una breve explicación de la valoración en exportación, porque ha sido tema de preguntas, que si los incrementables y los decrementables afectan a la valoración en el tema de exportación. Por último, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, como siempre. El tiempo aproximado de este curso sería de 1 hora a 1 hora 15 para dar espacio a preguntas y respuestas. Bien, iniciamos en este famoso esquema que cada vez es más familiar para todos, lo cual pues me agrada bastante porque ya estamos muy familiarizados con estos esquemas, en donde aquí vemos todos los Incoterms que tenemos aquí, desde el XWOR, FCA, FAS, FOB, CIF, TFR, CPT, TIP, DPU, que es nuevo a partir del 1 de enero de 2020, el DAP y el famoso DDP o puerta a puerta. Como vemos aquí, pues van, en color verde está marcado la responsabilidad del que vende y en azul la responsabilidad del que compra. Entonces, entre más va avanzando el Incoterm, mayor responsabilidad tiene el que vende y menor responsabilidad tienen ustedes como compradores. Este esquema lo hemos complementado con esa famosa línea imaginaria que le llamamos, que realmente pues es llamado los supuestos del artículo 56 y que comúnmente en reglas, artículos de la ley aduanera, nos hacen referencia a este momento que le llaman los supuestos del artículo 56. Brevemente recordamos, habla del momento en que se causan los impuestos, se determina la base gravable, que es el tema de hoy, aunado a que también se determinan las regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien, ¿qué momento es este? Bueno, depende del tipo de tráfico. Para el tráfico marítimo es cuando el buque llega a Puerto Mexicano y en puertos se manejan dos momentos, uno que se llama fondeo y otro que se llama atraque. Fondeo es cuando el buque tira su ancla en las inmediaciones en las cercanías del muelle, pero todavía está afuera, tira su ancla, el ancla toca el fondo y es cuando se le llama fondeo. Cuando el barco entra directamente al muelle y hace lo que se le llama atraque, el atraque, pues para hacerlo de una manera muy coloquial, es cuando el buque se estaciona en el muelle, a ese acto se le llama atraque. Y en la ley aduanera todavía conserva un concepto en desuso que se llama amarre. El amarre se da cuando el buque se estaciona, por decirlo de una manera coloquial, en segunda fila, ya en el muelle. Ese tipo de trámite que se llama amarre está en desuso. Solamente se llega a usar en caso de mal tiempo, etcétera. Por lo tanto, ustedes siempre van a ver en su operación diaria que hay fondeo y atraque.
Y esto parece muy sencillo, pero es importante conocerlo porque a veces la naviera les dice, el buque ya fondeó. Y entonces el importador pues habla con el agente aduanal y dice, el trámite, no, es que apenas está fondeado, mientras vele haciendo previo. No entienden que el fondeo todavía es afuera del muelle y pues no podemos iniciar trámites hasta que el buque atraca y específicamente el contenedor o la carga suelta ya tocó piso en el recinto fiscalizado al que va. Pasando a otro tipo de tráfico, que es el tráfico aéreo, este momento de causación de los impuestos y determinación de la base gravable es hasta que toca el primer aeropuerto nacional. En el caso de tráfico terrestre es cuando cruza la línea divisoria internacional. En el caso de Laredo es exactamente cuando el camión, el que va conducido por un transfer, cruza a mitad de puente, ahí en ese momento se dan los supuestos del 56. Lo mismo pasa para el tráfico ferroviario fronterizo. ¿Ok? Las aduanas interiores, por si tienen inquietud, se fijan por cualquiera de las anteriores. Es muy común que la mercancía llegue a la aduana interior llamada Aduana de México, comúnmente conocido por todos como Pantaco, que está aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué fecha de entrada se va a tomar? Pues en la que llegó de acuerdo al tráfico. Si llegó vía marítima, va a ser la de fondeo o atraque al puerto al que llegó inicialmente, y si es por transporte ferroviario, el momento en que cruzó la línea divisoria internacional. Bien, una vez explicado esto, voy a ir un poquito más rápido porque como lo hemos mencionado en cursos anteriores, y aunque no tiene seriación, pues ya lo hemos platicado. De este lado tenemos los gastos en color verde, en este círculo verde, los gastos que sí son incrementables, y de este lado de color azul tenemos los que no son incrementables. Ahora tenemos una nueva figura que son los decrementables. Por lo tanto, cuando tenemos una compra export, nos hace falta un tramo que está aquí señalado en color amarillo en la flecha, un tramo de gastos que debemos incrementar hasta que se den los supuestos del 56. Lo mismo pasa con el FCA, hay menos que incrementar porque nuestro precio ya incluye más trámites. Free Alone Ship, pues es más trámites todavía. Free On Board ya es cargado en el buque, ya solamente nos falta el flete. En el caso de Cuts and Freight, pues está todo cubierto hasta puerto. Lo mismo pasa con el CIF. El CPT, hay un lugar de destino que normalmente es hasta frontera. Puede ser otro lugar convenido, pero normalmente son hasta frontera. Y el CIF es el equivalente al CIP, que también normalmente se da hasta frontera. Puede ser también de este lado, pero no es usual. Y en cambio los que empiezan con la letra D, como el DPU, sí incluyen entrega hasta destino en todos los casos, el DAP también y el DDP también. Esto que está señalado en color rojo corresponde a la parte decrementable, es decir, la parte que no solamente no se incrementa, sino que va a disminuir el costo de la factura. Es prácticamente el término decrementable. Aquí le puse un simbolito de interrogación porque ¿qué pasa cuando un CIP está pactado hasta, por ejemplo, viene por ferrocarril, entra por la frontera norte y llega hasta San Luis Potosí? ¿Ok? ¿Qué pasa con ese tramo de San Luis Potosí? Aunque es un CIP, sí incluye una parte en territorio mexicano, por lo cual puede ser no incrementable. Decrementable solamente si ese tramo va incluido en la factura comercial. Bien, este casquito nos simboliza mantenimientos o instalaciones en territorio nacional que se le pagan al proveedor dentro de la factura. Ningún Incoterm contempla este tipo de mantenimientos e instalaciones. Eso se pacta en cada negociación. Y esos gastos, de acuerdo al artículo 66, no son incrementables. Bien, para
empezar en tema de valoración aduanera, es importante que conozcamos un concepto que se llama momento aproximado. Cuando la ley aduanera habla de un momento aproximado, específicamente se está refiriendo a lo que nos especifica el artículo 76 de la ley, que a la letra nos dice, para los efectos del 70, 72, 74, perdón, 73 también, y 74 de esta ley, la expresión momento aproximado comprende un periodo no mayor a 90 días anteriores o posteriores a la importación de la mercancía sujeta de valoración. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo un ejemplo aquí, el día 2 de abril, la autoridad aduanera me habla de un momento aproximado para una operación, se está refiriendo a 90 días antes, un periodo hasta, no mayor, hasta 90 días antes y 90 días después. Este periodo comprendido se le va a llamar momento aproximado. Bien, vámonos al artículo 67 que nos da pie a la valoración aduanera específicamente para el famosísimo valor de transacción, que dice, para lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, siempre que concurran las siguientes circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Uno, que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador. ¿Okay? Ese es el primer requisito. Que cuando hay una compraventa, recordemos que valor de transacción se utiliza para cuando hay una compraventa. Si una compraventa está condicionada, está restringida a la utilización de las mercancías, pues puede que no sea realmente una enajenación. Supongamos que una compañía italiana les da una máquina a una compañía mexicana a consignación o para realizar ciertos trabajos, pero no se las está vendiendo. En ese caso, sí hay restricciones en la enajenación o utilización de la mercancía, porque como no es suyo, sino está bajo un arrendamiento o bajo una consignación, sí hay una restricción y no deberíamos de utilizar método de valoración. El primero, que es valor de transacción. Aquí hay algunas excepciones, ¿no? Las excepciones a las restricciones es las que exijan las disposiciones legales en territorio nacional, las que limiten el territorio geográfico en donde pueda venderse y las que no afecten el valor de la mercancía. Segundo punto que debe de concurrir para que se considere valor de transacción, que la venta para la exportación como destino a territorio nacional o el precio de las mercancías dependen de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda ser determinado en relación a las mercancías. ¿Okay? Que el pago que se hace no pueda valorarse de acuerdo a las mercancías, eso también lleva a no poder utilizar valor de transacción. El penúltimo, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas, salvo el momento en que se haya realizado el ajuste señalado de la fracción cuarta del 65 de esta ley, que nos habla de incrementales. Y por último, que no exista vinculación entre importador y vendedor, o en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de la transacción. Si recuerdan en el temario, era importante mencionar que la vinculación, ¿por qué? Porque si desconocemos vinculación podemos estar cayendo en errores. Aquí en esta fracción cuarta es claro que nos limita a que no debe existir vinculación y solo nos permite que exista vinculación cuando esta no afecte el valor de transacción. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es la vinculación, pero ahorita quédense con la idea de que no debe existir vinculación y si existe, esta no debe de afectar el valor de transacción.
Esto nos lleva, bueno, perdón, un punto importante. En caso de que no se reúnan alguna de estas circunstancias, deberá estar a lo previsto en el 71, es decir, utilizar otro método de valoración. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis y decirles, este tema es un poquito más teórico, todos los anteriores han sido como muy prácticos, pero este tema de valoración sí lleva bastante teoría. Las láminas que estoy presentando están muy resumidas y vamos a hacerlo lo más ameno posible. Sin embargo, sí quiero decirles que sí trae bastante teoría porque es indispensable para un correcto conocimiento de la valoración. Bien, vámonos entonces al artículo 64, que es el medular de la valoración aduanera por método de transacción, que es cuando existe una compraventa entre importador y vendedor. Bien, ¿qué nos dice el artículo 64? Nos dice que la base gravable, y voy señalando aquí con subrayando los conceptos que nos va dando el 64. Nos dice, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana. Primero me dice la base gravable, correcto, quiere decir que a partir de ahí yo voy a calcular mis impuestos. Y luego me dice que es el valor en aduana, pero no me ha dado una definición de valor en aduana. Entonces me deja casi igual. Dice, serán los de la mercancía, salvo en los casos que la ley en materia determina otra base gravable. Entonces, ¿qué nos dice hasta aquí el artículo 64? Resumiéndolo, nos dice que la base gravable es igual al valor en aduana. ¿Mm? Y luego nos dice el otro párrafo, el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. Ya metió otro concepto más, valor de transacción. ¿Pero qué será el valor de transacción? Pues no me dice. Aquí le puse en la laminita. Entonces, la base gravable es igual al valor en aduana. Y el valor en aduana es el valor de transacción. ¿Pero qué es? Bueno, a ver si el siguiente párrafo de la ley nos explica. Dice, se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado, nuevo concepto, por las mismas, y que éstas se vendan para ser exportadas en territorio nacional por la compra efectuada por el importador. Sin embargo, nos dice el precio pagado, pero pone algo que subrayo. Precio que se ajustará en términos del artículo 65 de esta ley, es decir, incrementables. Siempre que se cumpla con el 67 de esta ley, que ya lo vimos, que es el que nos va diciendo las condiciones que debe tener un valor de transacción. Si se dan cuenta, en el artículo 64, todos esperamos que nos diga cuál es la base gravable y nos dice una parte de la película nada más. No, resumiendo, nos dice la base gravable es igual al valor en aduana, que lo conozco en el pedimento, pero no sé el concepto. Y dice, el valor en aduana es el valor de transacción, es decir, el valor con el que se hace la operación. Y el valor de transacción me dice es igual al precio pagado, lo que yo pagué al proveedor. Pero nos dice ajustados conforme al 65 de esta ley. Por lo tanto, para determinar la base gravable de método de valor de transacción, no puedo leer solo el 64. Forzosamente tengo que leerlo en conjunto con el 65. En términos muy, muy prácticos, ¿qué me quiere decir? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Nos regresamos a esta lámina. Lo que quiere decir, voy aquí a hacer unas anotaciones, es que en el caso del ex-work, nos dice que el precio pagado, que estoy señalando aquí, déjenme agarrar otro color, está muy tenue, un rojo para que vean. Ok. Nos dice que el precio pagado, es decir, lo que yo pagué por este ex-work,
debe de ajustarse a lo que nos indica el 65, es decir, los incrementables, es decir, esta parte de aquí. En el caso del FCA, este es mi precio pagado y debo de ajustarlo al 65 y así sucesivamente. En este caso de Cuts and Freight, el precio pagado no requiere ajustes porque está hasta el 56. ¿Y qué pasa con estos que sí están hasta el 56, pero además traen una parte de más? Bueno, eso se va a los decrementables que ahorita vemos a continuación. Entonces, en resumen, lo que nos dice este artículo es que hay que ajustar lo que paguemos hasta los supuestos del artículo 56. Continuamos con la presentación. Bien. Entonces, nos decía que tenemos que leer el artículo 65. Tenemos que ajustar a lo que nos dice el 65. El 65, que es por todos conocido como conceptos incrementables, dice que además del precio pagado, el importe de esa base gravable debe de contemplar los siguientes cargos. Aquí nos vamos un poquito con teoría. La fracción primera. Dice, los elementos que a continuación se mencionan en la medida que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado, porque si están incluidos con el precio pagado estaremos duplicando el incrementable. Primer incrementable, las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Es decir, las comisiones de compra no son incrementables. Cualquier otro tipo de comisiones, sí. El costo de los envases y embalajes que para efectos aduaneros forman un todo con la mercancía también es incrementable, excepto cuando está incluido en el precio pagado. Otro, el gasto de los embalajes tanto por concepto de mano de obra como materiales. ¿Ok? El siguiente, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como carga y descarga en que se incurran con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos del artículo 56. Este es el más conocido de todos los incrementables porque aquí nos engloba el flete, que es el transporte, el seguro y gastos de maniobras como carga y descarga. En la fracción segunda nos dice otro tipo de incrementables menos conocidos, como son el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para la utilización en la producción y venta de las mercancías. Y en la medida que dichos valores no estén incluidos en el precio pagado. ¿Cuáles son esos tipos de gastos? Los materiales, piezas, elementos y partes análogos incorporados a dichas mercancías importadas. Todas las piezas y materiales que se agreguen al producto deben ser incrementados, con excepción de que ya vayan incluidos en el precio pagado. Segundo, las herramientas, matrices, moldes y análogos utilizados para la producción de mercancías. Esto en la industria es muy común y a veces es desconocido y a veces pueden llegar ustedes sin querer a hacer una omisión de contribuciones. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a producir una pieza, vamos a poner que sea un ring para automóvil. Y para eso necesitan un molde especial porque es una pieza única. Ustedes van a mandar a hacer al extranjero. Entonces, el productor les dice, ok, mira, cada ring te va a costar, vamos a ponerle un valor, $200. Pero para yo poder producir estos 2,500 rines que me pides, necesito hacer un molde. Y el molde
me cuesta a mí 1,500, por decir una cantidad. $1,500 hacer el molde. ¿Qué prefieres? ¿Te lo repercuto en cada uno de ellos o me pagas el molde por aparte? Entonces ahí el importador puede decir, mira, mejor yo te pago el molde y el molde es mío porque no quiero que andes haciendo más piezas igualitas a la mía. Es mi molde, yo lo pago, lo usas y luego me lo regresas. En ambos casos el concepto es incrementable, pero si el proveedor lo repercute en cada una de las piezas, ya va incluido en el precio pagado y no tendrías que volver a incrementarlo, ya está incrementado automáticamente. Pero si tú pagas por el molde, en ese caso, debes de ponerlo como concepto incrementable. Independientemente que ese molde se vaya a quedar en el extranjero, se destruya, te lo vuelvas a traer, etcétera, debes de incrementar ese molde. Que aquí es donde le digo que tienen ustedes que estar muy de cerca con la gente de compras, porque la gente de compras puede hacer una negociación en donde pague el molde, la gente de contabilidad hace el pago al extranjero y por desconocimiento hacia ustedes no les notifican y estarían sin querer incurriendo en una omisión de contribuciones porque no están incrementando un concepto que sí debe ser. El siguiente son los materiales consumidos en la producción de mercancías importadas. Todo el material que se consume en la producción lo deben de cargar en la factura o bien si lo pagas por separado, debes de incrementar. Los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos, croquis, realizados fuera del territorio nacional para la producción de mercancías importadas. Es importantísimo que vean que es fuera del territorio. Cualquiera de estos trabajos que se hagan en territorio nacional ya no son incrementables y ahorita nos los va a reforzar el artículo 65. Por ahí se abrió un micrófono, no sé si fue accidental o vale, quería preguntar algo. Creo que fue accidental. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con la presentación. Fracción tercera. Este tema sí es muy poco conocido por la gente que hace la operación, la gente de tráfico de las empresas. Entre más grande es la empresa, mayor problema tienen de este tipo. Porque luego estas regalías las manejan pues en contratos confidenciales que solamente sabe el director general o la gente de finanzas, en el mejor de los casos el contador general, pero no bajan esta información hacia la gente de tráfico y resulta que por años y por años omiten regalías. Cuando nos venimos a dar cuenta, ya han pasado muchos años y casi que es impagable esos conceptos de regalías. Por eso es importante que se acerquen en base a estos cursos que han tomado, y así ha sucedido, la gente de tráfico, la gente de contabilidad, que platiquen si hay pagos al extranjero por estos conceptos de regalías y se hagan los ajustes correspondientes en caso de ser aplicables. Cabe aclarar que no todas las regalías son incrementables. Aquí mismo nos va diciendo en el 65 y 66, que veremos a continuación, en qué casos no son incrementables. Bien, las regalías y derechos y licencias relacionados con la mercancía objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como una condición de venta de dichas mercancías, en la medida que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. Eso lo dicen en todo momento. Entonces, ¿qué hay que observar? Primero, alguien nos decía, bueno, es que no lo pago yo directamente, lo paga mi empresa filial. Aquí el artículo tercero, perdón, fracción tercera del artículo 65 es muy claro. Dice, lo pagues directa o indirectamente. Entonces, el hecho de que tu empresa filial haga el pago no quiere decir que no deba ser incrementado. Otra cosa importante, dice que tenga que pagar por licencias relacionado con la mercancía
objeto de valoración. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes consiguen una franquicia de Adidas y ponen una tienda y Adidas le cobra, por decir algo, 60,000 pesos mensuales solo por tener afuera el letrerito de Adidas, esa regalía no es incrementable. ¿Por qué? Porque no guarda relación con la mercancía objeto de la importación. Si además de eso les dicen, y me vas a pagar el 10% por cada tenis que importe, entonces esa regalía sí tiene relación con el objeto de la importación. Es algo muy importante a observar. Finalmente, dice el valor de cualquier parte de producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. Hay veces que te dicen, te lo vendo a tal precio, pero una vez que lo vendas o etcétera, me vas a hacer un pago extra. En ese caso, también es incrementable cualquier pago posterior que se le haga que vaya relacionado con el producto. Para la determinación del valor de transacción de mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre bases de datos objetivos y cuantificables. Esto lo hemos insistido. Quiere decir que ustedes no deben estar haciendo cartitas juramentadas poniendo cuánto es de seguro, cuánto es de flete, cuánto es de maniobras, si no tienen un soporte por parte de la persona que realmente hace el servicio y les proporciona a ustedes sus facturas. Sabemos que hasta el día de hoy así se ha venido manejando. En todas las agencias aduanales se los aceptamos porque no había una disposición más concreta que esta en la que nos exigiera el documento. Es decir, solamente nos dice, hazlo sobre datos objetivos y cuantificables. El importador nos dice mediante una carta juramentada que esos son los incrementables y dejamos al importador la parte de comprobación que el dato sí es objetivo y cuantificable. Pero esto va a cambiar y ténganlo en mente. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando entre en vigor el artículo 81 del reglamento de la ley y al mismo tiempo que va a entrar en vigor la nueva manifestación de valor que va a ser de manera electrónica a través de la BUSEM. Cuando estos dos momentos se den, o más bien estos dos actos que va a ser en el mismo momento, entrada en vigor BUSEM para manifestación de valor y entrada en vigor del artículo 81. ¿Cuándo? En este año. Viene prorrogándose desde hace, bueno, el 81 ya tiene desde el 2015 y la manifestación de valor tendrá pasado de un año. Fecha exacta no existe, pero ya en Diario Oficial publicaron, porque antes publicaban una nueva fecha, decían, en esta fecha sí entra, y luego prórroga, en esta sí entra, prórroga. Ahora lo dejaron más abierto. Dijeron, 30 días después de que se publique en la plataforma de Busén, entra en vigor. Entonces, puede ser que mientras estemos dando ahorita el curso, hagan la publicación en Diario Oficial, ni en Diario Oficial, en la página de internet de la BUSEM, y a los 30 días entra en vigor el artículo 81. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido tema de otros cursos, pero se los digo muy rápidamente. Documentación obligatoria que deben anexar a la manifestación de valor. Entre ellos, contrato con todos sus proveedores, con los forwarders y facturas o comprobantes de pago de fletes, seguros, otros gastos de manejo de carga. ¿Okay? Pues ya no vamos a poder aceptar cartitas, sino va a tener que ser la factura. Ahí surge la pregunta, ¿y qué va a pasar cuando tengo crédito? Entonces debes de exhibir el contrato en donde diga que va a haber un crédito. Pero ¿qué pasa si al ya pasar tus días de crédito y te entreguen la factura, resultó una cantidad diferente a la que declaraste en el pedimento? Lamentablemente vas a tener que hacer una rectificación para ajustar los valores si hay a pagar. Porque si es de menos, pues la aduana no va a regresar el dinero. Bien, vamos ahora a los conceptos no incrementables.
Bien, los conceptos no incrementables se especifican en el artículo 66, es el complementario al 65. Y nos dice los conceptos que no deben de considerarse son los gastos que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando pueda estimarse que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65. Ok, ¿qué quiere decir esto? Está un poquito confuso, pero en palabras de Cristiano dice, los gastos que el importador, no, los gastos que el importador realice, sí, los gastos que el importador realice cuando puedan estimarse que benefician al vendedor, no deben de ser incrementados. Pero dice, excepto cuando se ajuste a lo dispuesto con el 65. Les voy a poner un ejemplo muy claro. El seguro. El seguro es un caso súper claro. El seguro de la mercancía, si su Incoterm no lleva un seguro, que recordemos que solamente 2 Incoterms llevan obligatoriamente el seguro, uno es el CIF y el otro es el SIP. Si ustedes contratan una póliza de seguro fuera de estos Incoterms, CIF y SIP, es un gasto que ustedes realizaron por cuenta propia. Entonces, de acuerdo a la primera parte de esta fracción, se entendería que como realizo por cuenta propia, no es incrementable. Pero no, porque en la segunda parte de este mismo párrafo dice, pero deben ajustarse o efectuarse el ajuste conforme a los dispuestos del 65. Quiere decir que si ese gasto eh, comprende de seguro, comprende una parte en territorio extranjero, sí debe de incrementarse. Si también comprende una parte en territorio nacional, estas pueden no incrementarse. Y digo pueden porque mucha gente dice, entonces no debo de incrementar. No, no. Es una posibilidad, es un derecho que tú tienes de no pagar eso, pero a condición, ahorita lo vamos a ver, de que esté desglosado en el propio documento equivalente, entiéndase factura. Bueno, la fracción segunda habla de los gastos que deben estar distinguidos del precio pagado, como son los gastos de construcción e instalación y montaje después de la importación. Es decir, ya en territorio mexicano ese gasto no se incrementa. Luego, los gastos de transporte seguros como carga, descarga, cuando se den con posterioridad a los supuestos del artículo 56. Es decir, por un flete en Veracruz, Cuautitlán, no es incrementable porque ya fue después del 56. Un seguro de Veracruz a Pachuca no es incrementable porque es después del artículo 56. El inciso C nos habla de las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas en territorio nacional. Es decir, como le llamamos comúnmente, los impuestos, que lo correcto es decir, las contribuciones no son incrementables. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y otros aquellos conceptos que no guarden relación directa con la mercancía importada. Poníamos el ejemplo de Adidas, si hacemos un pago solamente por el uso de la marca, pero no tiene relación con mercancía importada, ese concepto no es incrementable. Y nos dice que para efectos de lo señalado en este artículo se considera que se distinguen del precio pagado las que se mencionen y se detallen específicamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital, o sea, CFDI, o documento equivalente. Entiendan por documento equivalente lo que antes conocíamos como factura comercial. Dice, para efectos de este artículo ya está, ¿verdad? Ok, ese párrafo se reformó el 25 de junio del 2018. Bien, el artículo 71, ya vamos a cambiar de tema, aquí ya terminamos lo que es valor de transacción, que es lo que el 90% de las personas usamos en comercio exterior. Vámonos a otros métodos de valoración, los menos conocidos, ¿no?
Bueno, para empezar, el 71 dice, si la base gravable no pudo determinarse conforme al 64 de esta ley o no se derive de una compraventa, se utilizarán los siguientes métodos en orden sucesivo y por exclusión. En orden sucesivo y por exclusión es que vamos a ir uno a uno utilizándolos y luego el siguiente y luego el siguiente sin debernos saltar el orden, con una excepción, la fracción tercera y cuarta, que vamos a ver a continuación, que es así, puedo utilizarlo indistintamente. Bueno, el primer método de valoración diferente a la transacción es valor de transacción de mercancías idénticas. El siguiente es valor de transacción de mercancías similares. El que sigue es valor de precio unitario de venta. Y este es el que puede utilizarse en orden indistinto, a decisión de ustedes, con el valor reconstruido de mercancías. Y por último tenemos el valor determinado conforme al artículo 78, mejor conocido como último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no están haciendo una compra-venta, por ejemplo, si un americano les manda a ustedes una mercancía para que le hagan una reparación, pues no se les está vendiendo. Entonces, no deberían ustedes utilizar valor de transacción. ¿Cómo vamos entonces a saber el valor? Bueno, el artículo 71 es muy claro y me dice, vete en orden sucesivo y por exclusión. El primero que tengo que utilizar es el valor de mercancías idénticas. ¿Okay? Pero si resulta que esa mercancía no existe una idéntica, es una pieza única en el mundo, entonces tengo que utilizar el de mercancías similares. Una mercancía que tenga características parecidas, pero no sea exactamente similar. Si no pudiera ser posible utilizar una mercancía similar porque simplemente no existe algo ni siquiera similar, en ese caso me tengo que ir a la fracción tercera o fracción cuarta, ahí sí indistintamente, para aplicar el valor de precio unitario de venta o valor reconstruido. Ahorita vamos a ver un poquito, muy brevemente, cómo son estos dos. Y si no pudiera por ninguno de estos dos, entonces me tengo que ir al último, que le conocemos como último recurso. La ley le llama valor determinado conforme el artículo 78. Estas fracciones que ven ustedes aquí es conforme a la ley. Fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero esto está relacionado en el pedimento en el apéndice 11 del anexo 22. Todos sabemos que el anexo 22 es el instructivo de llenado de pedimento, en el cual en el apéndice 11 vienen las claves de los métodos de valoración, que vienen en el siguiente orden. Clave 0, exclusivo para exportación. Clave 1, valor de transacción de las mercancías. Este es el que usamos el 90% y expliqué en el artículo 6.4, 6.5 y 6.6. Opción o clave número 2, valor de transacción de mercancías, valor de transacción de mercancías idénticas. 3, clave 3, valor de transacción de mercancías similares. Clave 4, valor de transacción de precio unitario de venta. Clave 5, valor reconstruido. Y clave 6, último recurso. De tal manera que corresponde la clave 2 a la fracción primera, la 3 a la segunda, y así va desfasado una. Estas dos las señalé porque la primera es para exportación y la otra es para cuando hay compraventa. De ahí en fuera se usan las de abajo. Brevemente, muy brevemente, vamos a ver cuáles las mercancías idénticas. Bueno, debe cumplir ciertas características. Para que no fuera tanto texto, se los puse un poquito más gráfico. Requisito número 1, que sean iguales en características físicas, calidad y marca. Ojo, y marca. Producidas en el mismo país. Entonces, si yo tengo un iPhone producido en China y un iPhone producido en Estados Unidos, no lo puedo considerar idéntico, aunque tenga
físicamente la misma calidad, la misma marca, porque obviamente el valor de producción, el costo de producción de China es muy diferente al de Estados Unidos. Por lo tanto, no pudiera utilizar, si me varía el origen, una mercancía idéntica. Sean vendidas e importadas en el mismo momento o en un momento aproximado. Ya vimos que son 90 días antes, 90 días después. Hay que considerar un ajuste si existieran diferencias en el costo por transporte seguro y carga. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a suponer que las dos mercancías son producidas en Estados Unidos, pero una la producieron en San Antonio, Texas, que está a no más de 2 horas de Laredo, de la frontera, y el otro lo producieron en Chicago, Illinois, que está pegado a Canadá. Entonces van a tener diferentes costos de seguro y de transporte y carga y descarga, los cuales deben de ser ajustados. Sí lo puedo usar, pero tengo que hacer los ajustes correspondientes. Y tienen que ser vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. Esto es muy obvio. Si yo compro por millares, voy a tener un precio mucho mejor que si compro el menudeo. Entonces deben de equipararse esas condiciones de venta. Y algunas notas sobre valor de mercancías idénticas, que las pequeñas diferencias en aspectos no impedirán que se consideren como idénticas. Cuando no se cumpla, se deberá ajustar siempre que se realice sobre bases de datos comprobados y exactos, tanto para aumento como para disminución de valor. Que se aplica este artículo, si al aplicar este artículo se dispone de un valor de transacción de mercancías idénticas, se utilizará el valor de transacción más bajo y no se consideran idénticas cuando se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan dichas modificaciones. Bien, vámonos al método de valor de mercancías similares. Aquí nos dice que debemos determinar si las mercancías son similares y habrá de considerarse los siguientes factores. Sean vendidas e importadas en el mismo momento o en un momento aproximado, 90 días antes, 90 días después. Considera los ajustes si existen diferencias en el costo de transporte y seguro, vendidas al mismo nivel comercial. Aquí, ¿cuál es la diferencia básica? Ya no me pide que sea la misma marca, ni siquiera me pide que sea del mismo país, pero sí me dice que haga los ajustes correspondientes en cuanto a transporte y seguro. Notas importantes: cuando no se cumpla, se deberá ajustar siempre que se realice sobre bases y datos comprobados y exactos. Número 3, si aplica este artículo, se dispone de más de un valor de transacción de mercancías, se utilizará el más bajo y no se considerará similar cuando se haya realizado modificaciones por el importador o por las autoridades, salvo que estas también se incluyan dichas modificaciones. Vamos al siguiente, que es ¿qué se entiende por el valor de precio unitario de venta? Bueno, dice aquí, si las mercancías importadas u otras idénticas o similares a ellas se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas, el valor se basará en el precio unitario que se venda en estas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías idénticas en un momento de importación o en su momento aproximado. A personas que no estén vinculadas con los vendedores con las deducciones señaladas en el artículo 75. ¿Aquí qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mercancía y conozco el precio unitario de venta, voy a tomar en cuenta también el momento aproximado. Aquí les puse un ejemplito, ¿no? Yo hago una importación o pretendo hacer una importación en un día abril 2 y está a $4. Y checo el momento aproximado y en ese momento aproximado hay otras operaciones en donde cuesta 5, 3, 5. Ahí vemos cómo va variando en el lapso del tiempo, ¿no? Entonces yo tengo que analizar esto para determinar la mayor cantidad de mercancías importadas en ese periodo. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues la mayor cantidad se vendió en 5. Por lo tanto, ese sería el costo que debería utilizar.
Eso es bastante sencillo porque es precio unitario de venta, es el precio del mercado. Vamos al caso contrario, no conozco el precio del mercado, entonces tengo que hacer un costeo y eso me lleva al siguiente método de valoración, que es el de valor reconstruido. El valor reconstruido se los platico brevemente, no lo tengo en láminas por razones de tiempo, pero lo que hacemos ahí es reconstruir el valor. Es decir, yo sé aproximadamente cuánto cuesta producirlo en China, sé cuánto me cuesta el flete nacional, perdón, el flete de China a México, cuánto cuestan los trámites aduanales y voy haciendo un cálculo hasta que llego a un valor hasta los supuestos del artículo 56. Ya no voy a incrementar ni contribuciones, ni flete en México, ni otros gastos que la propia ley establece como no incrementar. Entonces, tengo esas dos opciones y recuerden que la fracción 4, 3 y 4 se usan indistintamente en orden. Es decir, yo puedo conocer el costo puesto en México y si lo desconozco, entonces me voy al costo de producción y le sumo todos los incrementales para que llegue otra vez al costo del producto puesto en México. Y si ninguno de estos es aplicable, pues me voy al último recurso, que ese artículo pues está muy simple. El 78 dice, si no pudiste determinar por ninguno de estos, toma el último recurso. ¿Cuál es ese? Vuelve a repasar cada uno de los métodos de valoración con más amplio criterio. Entonces vas a volver a intentarlo por idénticas, lo más seguro es que no pudiste, porque si la primera vez no pudiste, aunque tengas más amplio el criterio, pues el idéntico con un criterio amplio va a pasar a ser un similar. Pues hasta ahí vas a caer en un similar, siendo más amplio en el criterio. Si ni aún así dices, no, pues ni aún con un criterio muy amplio voy a poder encuadrarlo ahí, te vas a tener que ir a precio unitario de venta o valor reconstruido y en alguno de esos los vas a tener que poner, pero como estás manejándolo más con un criterio más amplio, tú vas a declarar último recurso, porque no estás aplicando estrictamente el 1, 2, 3 o 4. Bien, vámonos a vinculación. La vinculación es muy importante para determinar, número uno, si debo utilizar valor de transacción, es decir, compro y vendo mercancía. ¿Qué es vinculación? Bueno, ¿qué es vinculación? La vinculación entre personas se da cuando una persona ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Aquí hablamos de empresas filiales. Si están legalmente asociadas en negocios. Si yo le compro a una empresa americana y soy a veces decimos socios comerciales, el ser socio comercial es una formalidad nada más, una manera elegante de decir que somos proveedor-comprador, pero realmente no somos socios. Sociedad es cuando hay contratos, cuando se firman, cuando se asocian propiamente legalmente las compañías y en esa que tienen participación una de la otra. En ese caso, si están asociadas legalmente, entonces existe vinculación. O si hay una relación patrón-trabajador en caso de personas físicas, o si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad o control sobre la otra del 5% de las acciones como parte social, aportaciones o en títulos y con derecho a voto en ambas. Es decir, que si una empresa filial tuviera otra y tiene una participación únicamente del 4%, pues estaría declarándose sin vinculación. Aunque sí estarían vinculadas, no llegamos a lo que la ley establece como vinculación y estaría considerada no vinculada. Si una de ellas tiene el control directa o indirectamente.
si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Esto es muy común, ¿no? A la empresa mexicana le compra a una empresa brasileña y una se llama, vamos a llamarle, que se llame Autopartes Europeas, México, y Autopartes Europeas, Brasil, y entre ellas se venden. Pero ellas dos no tienen ninguna vinculación. Ah, pero ellas dos dependen de Autopartes Europeas de España. España controla esas dos empresas. Automáticamente hay una vinculación. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, y si son de la misma familia, en caso de personas físicas, bueno, ahora están vinculadas las empresas. Ok, ya, están vinculadas. No puedo negar que están vinculadas. ¿Eso me afecta para que yo pueda utilizar un valor de transacción? Sí y solo sí afecta el valor. ¿Cómo puedo saber si afecta o no el valor? Bueno, aquí el 69 nos dice que se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. ¿Qué se considera influir en el precio? Bueno, que el precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios conseguidas por la rama de producción que se trate y con la manera en que el vendedor ajusta los precios al comprador no vinculados con él. En palabras simples, quiere decir que los precios son los del mercado de acuerdo al sector, los mismos, no por ser mi empresa hermana, le voy a dar una concesión en cuanto a precios. Segunda, el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un periodo representativo en las ventas de la misma especie o clase. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa, número uno, ya cumplió con que son los precios del mercado, pero resulta que esta empresa vende a todo mundo a $5 X producto, a 5, a 5, a 5, a 5, y a su empresa hermana se la vende a 3.50. ¿Qué pasa? Que si nos hacen una auditoría, la empresa se defendería diciendo, es que 3.50 es el precio normal en el mercado. Sí, pero tú no lo vendes a ese precio. Tú lo vendes a 5 y a tu empresa hermana le estás haciendo una disminución. Entonces, aquí estaríamos incumpliendo la segunda parte porque no tiene un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un periodo representativo de mercancía de la misma especie o clase. En resumen, no debe de haber un precio que represente una ventaja competitiva respecto de los demás compradores. Tiene que ser los precios normales que rijan en el mercado y que sean congruentes con los beneficios de la empresa. Bien, ¿qué pasa en caso de vinculación? Nos dice el artículo 70 que una venta entre empresas vinculadas se aceptará el valor de transacción cuando el importador muestre que dicho valor se aproximó a alguno de los valores o criterios que a continuación se señalan. Y no es el primero, que el valor de transacción en las mercancías idénticas o similares efectuadas a importadores no vinculados, lo que les dije, o sea, la mercancía tiene que venderse a precios normales. Segundo, el valor en aduana en las mercancías idénticas o similares determinados en los artículos 74 de esta ley. Tercero, el valor en aduana en las mercancías idénticas o similares determinando conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley. En aplicación a los criterios anteriores, deberán tenerse en cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidades y los elementos enumerados en el artículo 65, incrementables, de la ley, y los costos y soportes del vendedor de las ventas a importadores no vinculados con él y que no soporte en las ventas a importadores con los que no tiene vinculación. En resumen, tiene que ser al mismo precio que le vende a todos. Este artículo ya estamos aquí concluyendo. Siempre lo dejamos para lo último, lo más feo, ¿no? Aquí se los puse hasta en color rojo, porque la autoridad aduanera puede rechazar el valor
recuerden que el 65 nos dice que los datos y valores incrementables deben ser sobre datos objetivos y cuantificables. ¿Qué pasa cuando la autoridad duda de los datos porque no son objetivos, no son cuantificables, no son demostrables que son reales? Pues la autoridad puede rechazar en esos casos el valor. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, cuando se detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades. Aquí, en estos casos, es cuando la autoridad puede rechazarte el valor. Uno, no lleve la contabilidad o no conserve o no ponga a disposición de la autoridad la contabilidad o parte de ella. Obviamente, dice, o la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Dice, o las que amparen comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Que inclusive si no muestran parte de la contabilidad que no tienen que ver con comercio exterior, estarán incumpliendo en esta parte. B, se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Por ejemplo, reconocimiento aduanero, verificación en transporte o una visita domiciliaria que comúnmente le llamamos auditoría. Otro, omitan o altere registro de las operaciones de comercio exterior. Eso es muy claro, ¿no? Omitan o presentar declaraciones del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie ejercicios de facultades de comprobación, siempre que hayan transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración que se trata. Se adviertan otras irregularidades en la contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior. No cumplan con los requisitos, perdón, con los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales, que es todo lo que hemos estado viendo, en el plazo otorgado en el requerimiento. También pueden rechazarlo cuando la información o documentación presentada sea falsa o contenga datos inexactos. Es bastante obvio. En importaciones entre personas vinculadas, cuando se requiere al importador para que demuestre que la vinculación no afectó el precio y este no se demuestre. Por eso es importante que conozcan ustedes qué es la vinculación y cómo podemos demostrar que aún habiendo vinculación no afecta el valor. Si existe vinculación y no afecta el valor, es transparente, es prácticamente como si se lo vendiéramos a cualquiera, podemos utilizar valor de transacción sin problema. Bien, también cuando la denominación, razón social y domicilio del proveedor extranjero o del importador sean falsos o inexactos, sean falsos o inexistentes, o cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. El rechazo del valor y la determinación del valor en aduana de las mercancías a que se refiere este artículo también será procedente en los casos en los que las mercancías se encuentren destinadas a un régimen aduanero que permita la determinación de contribuciones sin su pago. Este punto es muy importante porque hay veces nos dicen, a ver, pues no me importa que me desconozcan el valor porque yo le estoy mandando a un régimen de depósito fiscal comúnmente conocido como clave A4. Y esto es muy común, ¿eh? Pensamos, mételo a depósito fiscal de esa manera, pues ya no me pueden determinar que hay una omisión porque yo lo estoy declarando, lo estoy determinando, pero no lo estoy pagando. Pero esta parte del artículo nos dice que aun cuando lo mande a un régimen aduanero que permite la determinación de contribuciones sin su pago. Entonces, ojo para los que han comentado que el A4 es como que muy sano, no hay mucho riesgo. Bien, pasamos al último punto de este material, la base gravable del impuesto general de exportación. Nos dice el artículo 79, recordemos, para la importación, nuestra base gravable se fundamenta en el 64 más el 65 menos el 66 y si no puedo demostrar que es valor de transacción, entonces me voy a ir al artículo 71 que me da todas las opciones de valoración.
Para exportación es mucho más sencillo. La exportación, su base gravable es el artículo 79. Punto. ¿Qué nos dice? La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberán consignarse en el comprobante fiscal digital, entiéndase CFDI, o documento equivalente. Aquí hago la aclaración, aunque aquí todavía la ley aduanera me dice, me da la posibilidad de un documento equivalente, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29, nos quitó la posibilidad de utilizar un documento equivalente y nos obliga a presentar un CFDI en todos los casos de exportación. Dice, en su defecto, cualquier otro documento comercial sin inclusión de fletes y seguro. O sea, los fletes y seguros no forman parte del valor de transacción. Bien, cuando las mercancías o autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en el CFDI o documento equivalente, incluidos los electrónicos y digitales a que se refieren el 36A, fracción primera, inciso A, y segunda, inciso A, que es el CFDI de exportación, y 59A, que en este caso específico, 59A, son los documentos que debe de conservar el importador o exportador, incluyendo la manifestación de valor. No constituyen los valores comerciales de las mercancías, harán la comprobación conducente para las imposiciones de las sanciones que procedan. Aquí cabe aclarar algo muy importante. Cuando se publicó la nueva manifestación de valor y su obligatoriedad, recuerden que hacía mención por primera vez de las exportaciones. Entonces la gente empezó a decir, pero ¿cómo voy a hacer una manifestación de valor para exportación? Pues sí, ya legalmente está establecida esa obligación. Solo que el SAT, a modo de facilitación, mediante reglas, publicó que la exportación se puede comprobar su manifestación de valor mediante el CFDI, que para efectos de exportación se use. Y dijeron, bueno, entonces, ¿en qué otros casos voy a tener que hacer una manifestación de valor? Pues cuando no haga CFDI. Pero como les insisto, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación ya te obliga a presentar en todos los casos un CFDI, pues automáticamente todas las exportaciones quedaron incluidas en esta manifestación de valor obligatoria. Entonces, alguna ventaja tenía que tener. Finalmente quiero comentarles que ustedes pueden pensar, bueno, a ver, aquí tengo una incongruencia. El 79 de la ley me dice que puedo presentar un CFDI o un documento equivalente, entiéndase factura comercial. Pero el 29 del Código Fiscal me dice que ahora todo es con exportación. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿A ley aduanera o a Código Fiscal de la Federación? La respuesta es a Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque en los primeros artículos de la ley aduanera establece que el Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a la ley aduanera. ¿Qué quiere decir supletoriamente? Que cuando haya vacíos debemos de aplicar estrictamente Código Fiscal de la Federación. Entonces, como aquí me dice uno u otro y el Código Fiscal ya me aclara que solamente pueden ser los CFDIs, pues automáticamente queda como obligación presentar el CFDI. Y hasta aquí la presentación, cumplimos el tiempo. Espero que les haya sido leve. Si se dan cuenta, es mucha teoría, lo pusimos muy concreto, muy sintético, y esperamos que hayan despejado muchas dudas, y si no, vamos a pasar.